recordamos esta expresión de mitad del siglo anterior, homo viator, en palabras latinas que significa el hombre es un viajero, y se refiere a esto. El ser humano no puede realizar todas sus posibilidades de un solo golpe. El hombre es tiempo, el hombre es historia, y las posibilidades que el hombre tiene como ser humano las puede realizar en una sucesión. Esta es la reflexión sobre el tiempo en la vida del ser humano. Somos una riqueza, somos una persona inigualable e insustituible. Somos una persona con, digamos, una libertad que nos permite al ser humano tomar decisión a partir de la sensibilidad, lo que sentimos, lo que interpretamos, lo que pensamos, conocemos, deseamos, proyectamos, decidimos, actuamos. Todas estas dimensiones de la libertad, el hombre las puede realizar una por una. Si decimos que el ser humano es una riqueza incalculable, la realización de esa libertad y de esa riqueza de cada ser humano solamente puede realizarse en el tiempo. Ya desde la antigüedad, ¿verdad?, los filósofos se preguntaban ¿qué es esto del tiempo? Preguntándose por la tradición de las estaciones del año y las etapas del crecimiento de la producción agrícola y las etapas de los años del ser humano y de los animales y de los cambios que había dentro de la cosmología. ¿Qué es esto del tiempo? Decía así la más antigua definición del tiempo, filosóficamente, ¿verdad?, de Aristóteles, pues es la duración entre un antes y un después. La duración de las cosas, de un cambio entre un antes y un después. Todas las cosas, las montañas, las cosas cambian a lo largo del tiempo, y el tiempo sería una medida, esa medida de la duración. Pero en el ser humano, el tiempo requiere una reflexión más profunda. Es la identidad de sí mismo. ¿Sí? Yo quiero llegar a ser. Yo no solamente soy. Quiero llegar a ser algo, alguien. Quiero lograr esta meta. Quiero lograr este objetivo. Lograr metas y objetivos como una característica de la vida humana es solamente posible si reconocemos esta sucesión continua. San Agustín hablaba del tiempo como esta hilación, algo que es continuo. Cuando me duermo en la noche, ¿me salgo del tiempo? No. Cuando me duermo en la noche, estoy todavía dentro del tiempo. Y el descanso del dormir es un segmento dentro del tiempo. No se detiene, no, digamos, tampoco brincamos de un tiempo a otro. Es un continuo. Es un continuo estar, es un continuo cambiar, es un continuo existir. La sucesión continua, entonces, es algo que el hombre ha de aceptar y tratar de entender dentro de su vida. Sigamos adelante. En la reflexión bíblica, en el Antiguo Testamento, Dios le habla al pueblo en ciertos momentos acerca de la vida y de la vida en relación con Él. Y en esa vida en relación con Él habla acerca de un camino. Mira, yo pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te prescribo hoy. Si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos,
En el libro de Deuteronomio, que habla acerca de la ley, ¿verdad? Habla acerca de la voluntad de Dios que está siendo conocida por el pueblo. Dios no es un Dios sanguinario en general. Dios es un Dios que protege, que salva. Bien. El pueblo empieza a conocer esta salvación en diversos momentos del tiempo. Y la relación del hombre con el bien que Dios revela se va considerando así. Vamos comprendiendo cómo se vive la ley de Dios, las tablas de la ley, las vamos comprendiendo poco a poco. Hay una conciencia, al menos inicial, como dicen los expertos, de que no mentir, de que no robar, se va aprendiendo poco a poco. De que no es solamente el saberlo, no mentir, no robar, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa ley en el corazón del hombre no se comprende de una vez y para siempre, sino que surge de una relación con Dios, con el pueblo. Y esa relación a fuerza, ¿verdad?, está en las etapas, en ciertas etapas de la vida. Pues aprender a decir la verdad, aprender a ser sinceros, no es algo que se pueda adquirir de una vez y una sola realización. En el ser humano hay que aprender. Qué gran consuelo es ese. Para un pecador, escuchar eso es un gran consuelo. De que Dios nos comprende así. Dios nos comprende en la sucesión de la vida, en la sucesión del tiempo. En Efesios 5:2, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, caminad en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó. Esta cita para San Agustín, caminar en el amor. Caminar en el amor. Hay dos maneras de entenderlo en un primer acercamiento. El amor es como un lugar sobre el cual el hombre camina. No nos podemos salir del amor. El amor está en cada paso que damos. Una primera reflexión dice San Agustín. Pero otra segunda reflexión es: caminar en el amor se refiere a en el camino irás descubriendo cómo es el amor. Y si nos referimos al Santo Evangelio como aquellos leprosos que sanaron por el camino, una vez más, la reflexión espiritual cristiana es: el amor es algo que se va aprendiendo, profundizando, conociendo, reconociendo a lo largo de la vida. No es entonces una cápsula que nos tomamos y ya lo comprendemos todo del amor, ni tampoco pudiera decir alguien: yo ya sé cómo definir qué es el amor. Al menos tendríamos que decir: voy aprendiendo a reconocer la presencia de un amor. El carácter entonces de itinerario se refiere a esta dimensión del ser humano que es sucesión continua, que poco a poco se va revelando las cosas en esa palabra, en esa concepción antigua de la verdad. A lo mejor hemos escuchado esta palabra, aletheia. Aquí está, es que ella se llama así. Aletheia significa, en griego significa verdad, pero no verdad así nada más. Aletheia significa algo
que voy descubriendo. Una verdad que voy descubriendo. En el sentido que tampoco la verdad es de un golpe y porrazo. Es algo que el hombre busca y que aprende a reconocer. La verdad, el bien, el amor, la belleza, solamente pueden ser conocidas y reconocidas a lo largo de la vida humana. En la controversia de Jesús con los fariseos hay algo de esto. Una persona que piensa que ya sabe la sabiduría de la vida y que ya está todo dicho de la vida, y tomar la ley como así como está escrita la ley, como lo máxima sabiduría de la vida. Si yo me sé los mandamientos y los vivo, pues ya. Ese era el pensamiento fariseo. Pero reconocer el tiempo de las cosas le permite al ser humano, y es de las revelaciones del Señor Jesús, reconocer el tiempo de las cosas le permite al ser humano comprender qué significa la compasión, y le permitirá comprender qué es la misericordia. Para entrar a esta reflexión de la misericordia es importante reconocer que el ser humano aprende poco a poco, con avances, con retrocesos, y que la visión del Señor Jesús, la mirada de Cristo misericordioso, sabe reconocer esta condición humana. Por eso es una buena nueva. Gracias a Dios que Él sabe vernos así, y que no dirige su juicio frente a un solo momento de toda la vida. Gloria a Dios que Él nos ve así, y gloria a Dios que nosotros podamos dejarnos iluminar por esa mirada de Cristo. Cristo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ya nos dice entonces esta cuestión del tiempo, ya nos da una luz para penetrar en esa revelación del Señor. Yo soy el camino. Dice San Pablo: caminen en el amor. Tenemos otro brinquito, y ahorita abriré un espacio para si alguien quisiera hacer algún comentario breve, ¿verdad?, de lo que vamos avanzando. Vamos a ver a dos grandes santos hablando del itinerario: San Agustín y Santa Teresita del Niño Jesús, porque ella tiene una obra chiquita que se llama El Caminito, precisamente, ¿verdad? El Caminito. San Agustín nos invita a reflexionar esto: el progreso en la vida espiritual, es semejante, es proporcional, al progreso en la caridad. Para los santos y doctores de la Iglesia ante la antigüedad, esta cuestión del tiempo era una conciencia con mucha claridad. No digamos que mucha claridad, pero aparece en sus reflexiones como algo asumido. San Agustín dice que en este progreso del ser humano hacia la caridad, hacia la vida espiritual, hacia la santidad, él distinguía 3 etapas. 3. Hablaba de el momento en que uno se purifica, el momento en que uno profundiza, y el momento en que la fe, hagan de cuenta, inunda el corazón. Y decía que cada ser humano que quisiera profundizar y crecer en la vida espiritual, en la relación con Dios, tenía que pasar esas 3 etapas o 3 momentos en la vida: la purificación,
el conocimiento de la revelación de Dios, del amor, y el momento en que esa fe, la verdad y el amor se apoderan del ser humano sin perder la libertad. Los padres de la iglesia tienen por eso cuando hablaban de la dirección espiritual, era porque se concebía esto: el hombre poco a poco es conducido allá, y el director espiritual tendría que saber por dónde llevar, cuáles son los caminos, reconocer en qué etapa de la vida y en qué etapa de la relación con Dios está una persona, y poder dar una orientación. ¿Sabes qué, Erika? Yo ahorita te veo que estamos en la etapa de la purificación. La palabra que usa San Agustín es la vía purgativa. La palabra purga significa purificación. Bien. Hay que pasar por esa etapa de San Agustín. Había otros maestros de la vida espiritual, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, maestro franciscano, ¿verdad? San Bernardo decía que había, y así tiene una obra muy importante, ojalá que alguien también la pueda leer algún día, es más complicadita, pero habla acerca de esto. Esta obra de San Bernardo se llama así: Itinerario de la mente hacia Dios. Donde mente es el título original, pero entendemos por mente el alma, el ser humano que va hacia Dios. San Bernardo dice: poco a poco el ser humano es conducido a esa unión con Dios cada vez más profunda. Y hace un ejemplito que yo les comparto de esta manera. Hablando de su padre San Francisco San Bernardo, dice que Francisco no se desprendió de sus posesiones a la primera. Francisco fue poco a poco conociendo a Cristo, conociendo la revelación del amor, hasta que dijo: yo solamente necesito este amor, y lo demás, ese amor me ha ayudado a ver el valor de las cosas, estas no las necesito. Pero no fue entonces, dice San Bernardo, una decisión loca de San Francisco, como a veces se presenta Francisco, como le dicen el loco de Asís, ¿verdad? Él sin pensar. No, que sin pensar. Como que un capricho. No es San Bernardo. No, Francisco era una persona, era un joven que empezó le llamó la atención el amor de Cristo, y se dejó enseñar y conducir por ese amor. Poco a poco fue recorriendo ese camino de amor, como dice San Pablo, y durante ese camino su corazón era sanado, fortalecido. Francisco aprendió a confiar mucho en Dios, y cuando esa confianza en Dios llegó a una madurez, fue con lo que le permitió estas cosas materiales no las necesito. Y San Bernardo: así el Señor Jesús nos invita a cada uno de nosotros a dejarnos conducir a lo largo de la vida, reconociendo algunas cosas, tomando en cuenta la experiencia de la vida humana encarnada, con sus dolores, con sus aciertos, con sus errores del ser humano, pero como el Señor nos ilumina y nos va conduciendo a una unión más profunda con Él, al corazón bien dispuesto. Entonces, San Bernardo, algo de lo que más le podemos reconocer, y adelante, aquí hay lugarcitos, adelante, un reconocimiento muy grande que le podemos hacer a los santos en general. Y aquí adelante hay 4 lugares. Y a San Francisco en especial es una virtud: se dejaron conducir por Jesús. Pues no fue de un golpe y porrazo. ¿Bien? Adelante. Reflexionemos en la siguiente cita de San Agustín: si no amaran nada, serían hombres inertes y muertos, detestables y despreciables.
Amen, pero pongan atención en lo que aman. El amor, esa invitación de Cristo, el sentido de la vida humana será revelada a lo largo del camino. El amor será descubierto, valorado y disfrutado a lo largo del camino. Una de las primeras metas de la vida, meta intermedia, según San Agustín, es aprender a reconocer el amor. Él proponía que para aprender a reconocer el amor necesitamos un corazón unido, un corazón purificado. Hoy el Papa Francisco nos dice que muchos en la actualidad tenemos un corazón saturado, un corazón ebrio de muchas cosas, y que para poder reconocer la presencia de la misericordia tendremos que purificar el corazón, desintoxicarlo, para poder reconocer la presencia del amor de Dios, el amor de Dios, y reconocer la presencia del amor del hermano. Un corazón saturado e intoxicado no podrá reconocer el amor de un hermano, y será muy difícil que pueda reconocer el amor de un Dios. Primera carta de San Juan: si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo podrás aprender a amar a Dios a quien no ves? San Agustín entonces dice: paciencia, paciencia. Las cosas van a ir sucediendo y uno lo que necesita aprender es a reconocer la presencia de una acción sincera, una acción de amor, una acción sincera, una acción justa, una acción de amor, una acción de misericordia. Una acción sincera, una acción justa, una acción de amor, una acción de misericordia. Cada una de esas cosas se refiere a un aspecto de la misericordia: sinceridad, justicia, amor, misericordia. ¿Cómo puedo conocer esto? ¿Cómo puedo conocer yo una acción así? ¿Cuándo puedo estar seguro de que esta acción es una acción de amor de parte de Dios o de parte de los hermanos? Bueno, en este itinerario de Lucas capítulo 6, Lucas nos ayudará a ver algunos rasgos de cómo son las acciones misericordiosas. Y en este itinerario de la vida misericordiosa nos trataremos de reflexionar unos con otros acerca de, según mi propio examen de conciencia, en qué etapa del camino o en qué estación de este camino hacia Dios me encuentro yo, en este camino de amor. Una de las más famosas citas de las confesiones, ¿se puede poner la cita exactamente de qué capítulo es? Confesiones de San Agustín. No estés nunca contento de tu estado si quieres llegar a un estado más perfecto, ya que cuando te complaces en ti mismo, dejas de progresar. Si dijeras, basta, he llegado a la perfección, lo habrías perdido todo. Dentro de la confesión de San Agustín, dentro de su vida y su relación con Dios, comprender esta inquietud de que cuando uno dice, ya conocí, ya terminé, ya la hice, hay una gran tentación, y esa es una madurez para San Agustín dentro de este camino hacia Dios. No poder contentarnos
con las partes, sino ir hacia el todo que es el amor de Dios. No puede uno entonces reposar en algo que no es grande como lo es Dios. Uno tendrá que aprender a lograr una meta e inmediatamente buscar otra en el camino del amor, en el camino de la relación con Dios. Cuando el ser humano dijera, ya terminé, basta, allí, dice San Agustín, dejaría de ser humano. Entonces, para este gran santo, el camino y el progreso en el tiempo acerca del amor, la misericordia y la relación con Dios nos llevan a esto, a empujar, a buscar, a estar inquietos y a no contentarnos con una de las metas parciales cuando aún no hemos llegado a disfrutar del banquete completo de Dios. Bien. Seguiremos siempre todavía con la referencia y una cita más. Pero quisiera en este momento escuchar algún comentario, dos comentarios acerca de estas primeras impresiones acerca del itinerario. ¿Qué es o por qué se llama así itinerario? ¿Alguien quisiera compartirnos un comentario breve, verdad, de estas primeras reflexiones? ¿Cómo ven? Siempre. Pero el itinerario, por ejemplo, como es una cosa, cómo ordenamos nuestra vida, cómo ordenamos nuestras necesidades, pero el plano espiritual. ¿Cómo ordenamos nuestra vida desde la vida espiritual? San Agustín estaría orgulloso de eso que acaba de decir Chelo. Ahorita vamos a ver por qué. Porque habla del orden. San Agustín. Hay un orden en la vida. Y el que comprende ese orden tiene tiene claro su camino. Ahorita agradecemos sobre eso. Gracias. Sí. Yo creo que me hace mucho sentido lo que decía, que buscamos, no decía, pero pensé que buscamos mucho la estabilidad, siempre buscamos estar como que estables en nuestras metas. Se fijan en, cuando tenga por ejemplo, mi carrera ya la hice, cuando tenga mi trabajo ya la hice, mi casa ya la hice, mi carro ya la hice, pensando que en ese momento uno llega a una pausa en su vida en la que ya se queda allí, pero creo que eso es un gran peligro, ¿no?, para todos nosotros, porque pensar eso, poner la seguridad y la estabilidad allí, en primer lugar no hay estabilidad propia, porque la vida siempre continúa, la única estabilidad es Dios, y yo siempre he visto a Dios cuando lo veo en filosofía como que no me hace mucho sentido si es estático, el mundo solo está, es un Dios continuo, renovador, que siempre llena, que siempre da nueva y se renueva a sí mismo y a los demás, y a los demás de alguna manera. Entonces no hay estabilidad, la única estabilidad es Dios, y mismo Dios es dinámico. Entonces es esa búsqueda siempre de estar cambiando y mejorar el mundo. ¿Qué puedo hacer mejor hoy? ¿Qué puedo hacer mejor hoy? Y es muy buena reflexión, amigo, porque hoy que hablamos de la seguridad, necesitamos seguridad. Y el problema principal de la percepción de los neoloneses, bueno, al año pasado, 2014, el problema principal era la inseguridad. Pero bueno, entendida como esta cuestión de la criminalidad, ¿verdad? Sin embargo, profundizando un poco más en, ¿y qué es la seguridad? ¿Qué es estar seguro? Como decías tú, a lo mejor de manera general tendemos a pensar algo que no se mueva, algo que sepa yo que ahí está y que no cambie. Para nosotros parece que la seguridad sería esa, saber que si salgo no me va a pasar nada. Fíjate, en Agustín es saber que si salgo
páseme lo que me pase, estaré bajo el amor de Dios. Esa es la única seguridad de San Agustín. Es la única seguridad. Y eso me basta. Pues sí, pues era San Agustín, ¿verdad? La única seguridad es que pase lo que pase, es lo que dice Santa Chela, es el orden. San Agustín dice, el orden de la vida y de las cosas, lo que el Señor nos ha revelado es que puede cambiar todo. Puede bambolearse las estrellas, caerse los cerros, pase lo que pase. La única seguridad es que Dios me ama. Y eso me basta. Ah, loco, pues, bueno, eso es la invitación a ir profundizando, ¿verdad? A ver, ¿cómo es esta seguridad? Como dices tú, ¿verdad? Déjeme pongo a Santa Teresita para luego llegar a esa cuestión del orden de la gracia. San Agustín le dice orden de la gracia orden de la caridad. Hay un orden en la vida, el más seguro de todos. Más que las montañas, más que las estrellas. Santa Teresita del Niño Jesús. Para Santa Teresita, el caminito, así le llama a ella, y le pone caminito porque dice, es un esfuerzo muy humilde. Esto de aprender de Jesús y de aprender de la vida es un esfuerzo muy humilde. Por eso le llamo, dice ella, caminito. El caminito es una dinámica de la esperanza. El carácter del homo viator, de la persona que quiere viajar como viajera aquí en el mundo, que quiere aprender y descubrir cosas nuevas, claro, llevando consigo toda la historia, lo ya experimentado, lo ya conocido. Es una dinámica, un llamado de esperanza. Quien esté estático, quien no quiera cambiar, ¿cómo podrá tener esperanza? Quien no acepte el llamado a la conversión, ¿cómo puede desear cosas mejores? ¿Cómo puede desear cosas nuevas? ¿Cómo puede desear una relación más justa entre nosotros? Una persona que no quiera cambiar, ¿cómo puede desear unas relaciones más saludables? Unas relaciones humanas y cristianas que nos den vida, que nos renueven, que nos animen. Llegar a esa vida, aspirar a la alegría, como lo veremos en el capítulo 6 de San Lucas, aspirar a la alegría es tener esperanza y ganas de cambiar. Teresita, ¿se acuerdan aquella anécdota, aquella florecilla de Teresita donde por cada obra buena que ella hacía guardaba una piedrita en una caja de cerillos, ¿verdad? Y que su meta era entregarle al niño Jesús en la noche de cada día. Su meta era entregarle la cajita llena de piedritas. Y Teresita dice que si ella renunciara a llenar esa cajita, pues entonces ya habría renunciado a la alegría y habría renunciado a la esperanza. Hay que buscar esas obras, hay que llenar la cajita y ofrecérsela al Señor. Eso es lo que nos mantiene en vida, en esperanza, en dinámica, en alguien que no se conforma, alguien que va creciendo y avanzando, propiamente hablando, en el orden del amor y la caridad. Dice Teresita, el caminito es dinámica de la esperanza, inspirada por la fe comprometida. Y es, digamos, me faltó comentar al inicio, esta presentación se la vamos a pasar también. De hecho lo que pasa es que aquí no viene ahí en las copias, sino pues para qué, lo que aparece ahí no viene en las copias, pero le vamos a pasar esta presentación también para que el objetivo es que ustedes con esta presentación luego la compartan. Lo que esta semana vayamos viendo
lo puedas compartir en la parroquia, en la familia. Es un caminito de misericordia. Entonces, estas copias, todas las presentaciones que veremos aquí, las van a tener ustedes disponibles para que luego ustedes den estas reflexiones a los demás. Pues que había unos que están ahí muy apurados, que lo van a tener escrita, ¿verdad? A lo mejor lo que podemos escribir es la reflexión, lo que cada uno le va haciendo pensar, pues eso podemos escribir, ¿no? Teresita dice que la fe comprometida se ve allí en alguien que quiere caminar, en alguien que quiere avanzar, alguien que quiere aprender el amor. Y en este sentido, esas acciones buenas y de amor que Teresita proponía día con día son las acciones que le permiten reconocer cómo es el amor de Dios y cómo es el amor humano. Teresita proponía que el examen de conciencia en la noche era eso. El examen de conciencia es preguntarnos por el amor. San Juan de la Cruz, otro gran maestro de espiritualidad, místico, ¿verdad?, hablaba de que el último examen de conciencia, el día del juicio final, ¿verdad?, el examen sería ese examen mismo de cada noche, el amor. Bien, para Teresita entonces, este caminito es muy importante para quien quiere caminar por la esperanza y dirigirse hacia la plenitud de la fe y la caridad y de la alegría. Somos invitados en esta reflexión espiritual a reconocer en nuestra vida esta dimensión del tiempo, del camino, del progreso o retroceso, un paso para adelante, 2 pasos para atrás, pero luego doy otros 3 pasos para adelante, ¿verdad? Agustín lo comentaba así: la perfección última solamente está en el cielo. Mientras estemos en esta vida humana, nosotros seremos imperfectos, no acabados, con avances y retrocesos, altas y bajas, cansancios, estancamientos, inspiraciones, fortalezas. Esta es la vida humana y Cristo la comprende. Así nos ve a nosotros. Lo único que tenemos que aprender, la única seguridad que hay que tener, Agustín, es que en la vida hay un orden. Y ese orden no es tanto el de la naturaleza con sus estaciones, el de la naturaleza con sus leyes naturales. Si siembras una semilla de sandía, allí se cultivará una sandía. Si siembras una semilla de naranja, se hará una naranja. ¿Qué fue? Espera. Tendrás una naranja. Más que esa seguridad hay algo todavía más seguro y en lo que puedes confiar: el orden que Dios pone, el orden de la gracia, el orden del amor. Es lo que necesitas para caminar, es lo que necesitas asumir para tener confianza, para que cuando te asalte la inseguridad, cuando te asalte la tristeza, te asalte el error, la pena, el dolor, sepas que esto pasará y que el orden más profundo de todo no es un orden de tristeza, dolor o condena. El orden más profundo es el del amor. Que eso, San Agustín, nos baste para caminar. Bien. Vamos a
profundizar en esta cuestión del orden del amor. Un maestro de la vida espiritual contemporánea, de la vida de la iglesia en el siglo XX, es el padre Stefano di Fiores. Y él define, digamos, profundizando en esta condición humana y en el descubrimiento de un orden de amor profundo, habla de estas crisis. Leemos así: el itinerario espiritual no puede verse como una subida gradual, una subida armónica, ya que como cualquier otro camino humano, lleva consigo contradicciones, crisis, conflictos y paradas que, si se resuelven positivamente, dan un paso hacia soluciones nuevas y equilibrios mejores. ¡Qué gran esperanza! Pero me quiero centrar ahorita en esto que ahorita en nuestros tiempos es tan difícil de aceptar: las contradicciones. Les comparto una reflexión propia mía, que es una opinión, me puedo equivocar, pero a mí me parece que a veces exageramos mucho en lo siguiente: es que fulano de tal dice una cosa y hace otra. Es que fulano de tal, pues dice ser muy culto, pero mira por acá. Es que fulanita se la da de muy, pero mira esto y esto y esto. Y uno hace burla de algo que es de la condición humana. Y pareciera que, tápale, que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Decía una antigua, una canción de los 60, ¿verdad? Todo mundo tiene algo que esconder, menos mi changuito y yo. Es la canción de los 10. Todo mundo tiene algo que esconder, menos ese changuito, el del niño, ¿verdad? Menos tú y yo. No, entre tú y yo no hay nada que esconder, no, porque es un changuito. Pero en la relación del ser humano, hay contradicción. No existe un ser humano puro, limpio y transparente. No hay. Y quien esté esperando un príncipe así, pues ahí puede esperar sentado o sentada. Este carácter de la condición humana es muy importante, porque si no lo aceptamos, es difícil que comprendamos qué es misericordia. El itinerario espiritual es esa condición humana de todos los hijos e hijas de Dios, que vamos caminando y tenemos nuestras caídas. Uno huye de ellas. Bueno, de las de los demás, ¿verdad? Que los demás no caigan, que no me engañen, que me digan todo. Es difícil eso. De hecho, en nuestra concepción cristiana del hombre hay una virtud que es también difícil el día de hoy de comprenderla, ¿verdad? Esa virtud se llama la virtud del pudor. ¿Qué es el pudor? La define así el catecismo de la iglesia. Ustedes buscan ahí el índice de materia del catecismo, índice de materias, y busquen el número donde viene el pudor. Pudor es una virtud por la cual el ser humano sabe mantener en secreto lo que debe permanecer secreto. ¡Hala! Que no era todo para que se supiera todo. Ojalá me mire Jesús. Él sí que lo sepa todo, porque Él me mirará con misericordia.
si lo sabe fulana, me va a querer dañar. Jesús no. Esta cuestión de las contradicciones humanas es difícil el día de hoy de comprender y aceptar. Uno se jacta como los fariseos de que yo soy, aquí están mis impuestos, mis pagos, aquí está todo. Yo no tengo cola que me pisen. Primera carta de San Juan. El que diga que no tiene esto no es un ser humano, es una piedra. Los seres humanos tenemos estas cuestiones. Por eso Cristo se encarna, toma nuestra condición. Así dice San Pablo, siendo allá Hijo de Dios, renunció a esas prerrogativas, a esos derechos, y asumió, se abajó para asumir nuestra condición, y es esto. Se asemejó a nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso que Él sí mire mis contradicciones. Es algo que nos mueve, que nos da que pensar, y también mueve la fe. Nos surgen preguntas. Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿De acusarnos unos a otros por estas contradicciones, por estas baches y errores y por estos incoherencias? Claro, hay que aprender a reconocer la justicia, como veremos en el capítulo 6. Pero la misericordia solamente la puede vivir alguien que ha comprendido esto. ¿Cómo? ¿Algún comentario? Dos personas que quisieran compartirnos brevemente algo que surgiera en el corazón. Ayer estuvo, ciertas crisis, conflictos propios del ser humano. Entonces, claro que entiendo que conociendo a Dios, ¿no? Conocer cómo, o quedando también esto de un principio así, ¿no? Conocer cómo resolver esto positivamente, ¿no? Que cuando tengo todos estos conflictos, todas estas contradicciones, como seres humanos. La pregunta es, reconociendo que cada ser humano tenemos nuestras propias contradicciones y conflictos interiores, bueno, ¿cómo puedo llegar a un equilibrio mejor? Fíjense, claramente no hay una receta, hay un camino que seguir, pero como en nuestra fe cristiana también lo sabemos reconocer, vamos a preguntarnos de esta manera: cuando he logrado equilibrios mejores, a pesar de mis contradicciones y a pesar de mis limitaciones, no lo logré yo solo. Nadie lo puede lograr solo. Necesita la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Este es otro momento de la justicia. Al hablar de la justicia en Cristo Jesús, la justicia es poder reconocer a cada uno pues lo que es, quién es. En ese sentido, cuando el ser humano ha logrado estas relaciones saludables, reconozcamos o recordamos alguna relación saludable, la mejor que tengas.
la mejor relación, la relación más saludable que tengas con alguna hermana, hermano. ¿Con quién es? Con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, se identifica el mejor amigo, la mejor amiga, con la relación más saludable. Si has logrado una relación saludable, nuestra fe es, no lo lograste solo. Solamente la ayuda de Dios puede ayudar a un ser humano a responder adecuadamente al amigo, a la amiga, y a responderse mutuamente uno a otro para equilibrarse, para ayudarse y vivir armónicamente. ¿Cómo lograrlo? Hay un misterio ahí al que recurrimos a la gracia de Dios. No habría entonces una receta. Lo que hay es un camino. Es esos leprosos que lo comprenden. Es que lograr la sanación no se... Bueno, hemos escuchado que Cristo sana así al ciego, ¿verdad? Ahí le va el lodo y ya se sanó. Y los leprosos muy bien se podían preguntar por qué a nosotros nos dijo que poco a poco en el tiempo, durante el camino. Esa es la condición humana. Camina. Ve, preséntate al sacerdote. Y lo maravilloso es que los leprosos le hicieron caso a Jesús. Si no hubieran ido, no hubieran sanado. Hay un gran misterio de amor allí, en cada relación humana. No solamente el amor, humano individual, sino un camino de amor más amplio, donde nosotros somos conducidos. Es la espiritualidad cristiana. No vivimos solos. Habiendo entrado a esta cuestión del itinerario y de la condición humana en el tiempo, ¿verdad? Que es una reflexión muy, pero muy importante para la misericordia. Y poder también reconocer que la mirada misericordiosa no es una mirada de golpe y porrazo, es una mirada muy paciente, una mirada que se extiende en el tiempo, que no solamente está viendo ahorita, está viendo para atrás, está viendo para adelante. Es una mirada que, inspirada por Dios, ¿verdad?, va haciendo al ser humano pues madurar muchas cosas. De hecho, un hombre, una persona, una mujer sabia, un hombre sabio es alguien que aprende a mirar así, ¿verdad? Va por el camino de la verdad, del amor y la misericordia. El Evangelio de San Lucas es escrito para personas que no eran judías, era para cristianos y prosélitos, ¿verdad?, que venían del mundo griego más que nada. Bueno, el mundo grecolatino. Los romanos habían conquistado el imperio griego y habían influido en muchas organizaciones y maneras de pensar en el tiempo en que los apóstoles llevaron el Evangelio a este imperio, a Europa, Asia Menor, lo que es Turquía, un poco de Asia, del Medio Oriente, ¿verdad?, hacia la India, hacia Europa, España. Era el mundo de los romanos que habían conquistado el imperio griego. Pero como dicen los historiadores, los que saben, el pensamiento griego, aunque políticamente eran vencidos por los romanos, el pensamiento griego influyó más a los latinos, a los romanos. Bien, en esa cultura es donde Lucas se propone llevar el Evangelio.
Y una de las intenciones del Evangelio de Lucas es presentar la enseñanza de Jesús, es invitar a todos a conocer a Cristo de esta manera, con la novedad del amor de un Dios que se encarna por amor e invita al ser humano a la máxima expresión, a un camino de perfección, a un camino de alegría. Algunos estudiosos del Evangelio de Lucas así le llaman, el Evangelio de la alegría, porque la alegría era algo que en el mundo donde Lucas se desarrollaba no era tan profunda. A lo máximo que aspiraba la alegría en el mundo griego, los grandes maestros griegos, los estoicos, llamados así, era a un equilibrio. En el mundo de Grecia, la alegría era concebida como un equilibrio, una justicia, diríamos hoy, un empate. Vamos, es el empate 1-1, 0-0, 2-2, ¿verdad? Fueron los Tigres que quedaron campeones, ¿verdad? La alegría entendida como un empate. Algo así era la cuestión de los griegos. Ahora, después le comento un pueblo indígena allá en Oceanía. Fíjense que en una de las interacciones del mundo occidental con un pueblo así de estos allá en Oceanía, al sur de Australia, intentaron enseñarles juegos occidentales y uno de los juegos era el fútbol. Pero en esa cultura, ganar no es el que mete más goles. Ganan cuando empatan. Es como se termina el juego, cuando logran empatar. Nunca pierde nadie. Ganar los dos es cuando se acabó el tiempo, vamos 2-1, síguele hasta que me alcances. Y este es algo interesante. En el mundo griego así era comprendida la alegría. Sin embargo, Cristo viene y revela que la alegría es una libertad tan grande que incluye incluso desequilibrio, que incluye incluso oscuridades en esta vida, que incluye incluso sufrimientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa alegría? Lucas presenta este Evangelio de Cristo de una forma muy valiente. Y el camino de la alegría es esto: aprender a amar como Dios. La vida misericordiosa. Vida misericordiosa. Este itinerario de Lucas 6 es inspirado. Yo lo fui acomodando, no es una idea completamente mía. Uno de los estudiosos del Evangelio de Lucas propone que en el capítulo 6 Lucas concentra los principales rasgos del amor de Dios y del amor al que nosotros somos llamados. Y esos rasgos no es que sean etapas consecutivas, ¿verdad? Primero esto, luego esto, no, sino que son rasgos de la vida misericordiosa. Y a lo largo del Evangelio podemos ver, si leemos todos los capítulos del Evangelio, podríamos encontrar una relación con alguna de estos rasgos de la misericordia. En el versículo 36 del capítulo 6, San Lucas escribe la predicación de Cristo: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y ese sería el centro del capítulo y de alguna manera el centro del Evangelio, la misericordia. Por eso es la idea de tomar este capítulo para reflexionar en estos rasgos de la vida misericordiosa a la cual somos llamados. Y encontramos 10 rasgos. 10 rasgos. Dentro de ahí, el estudio leyendo y todo, encontramos algunas propuestas. Algunos autores encuentran hasta 12 rasgos, algunos más 13 rasgos. Pero más o menos ahí en la investigación convienen la mayoría en estos 10 rasgos de la vida misericordiosa
que iremos repasando durante la semana. Y ahí los tenemos, esa tablita la tenemos ahí en las copias, ¿verdad? Solamente leo los rasgos. El día de hoy vamos a reflexionar en el 1. Y habrá una tarea. Ahorita les digo. Primer rasgo, la ley llevada a la plenitud. Segundo rasgo, la identidad. Tercero, la sensibilidad. Cuarto, esta posición frente a la alegría y la tristeza. Son las bienaventuranzas en Lucas. Luego el quinto, la sobreabundancia del amor. Sexto, el mandamiento de la misericordia. Lucas 6:36. Séptimo, la justicia. 8, ahí es el pensamiento, aunque también podemos poner pensamiento diagonal, la verdad. Se refiere a eso, al pensamiento como verdad. Luego, 9, el corazón. Hay una característica del corazón misericordioso, el sagrado corazón de Cristo. Y 10, la libertad de los hijos de Dios. Hay una fortaleza, hay una libertad fuerte en la misericordia. Ya iremos reflexionando en ello. Esos 10 rasgos son, como dice San Bernardo, la obra que le citaba ahorita, itinerario de la mente o del alma hacia Dios. San Bernardo dice, habla de varias etapas. Bernardo habla como de 12 etapas, pero dice, bueno, no se trata de un camino lineal y recto de ascensión siempre para arriba, ¿verdad? No. Se trata de rasgos de la vida del ser humano en relación con el amor de Dios. A veces nos acercamos más a un rasgo, a veces a otro. Las mismas experiencias de la vida nos van llevando, nos van empujando, dirigiendo por ciertos momentos en que necesitamos tomar una posición frente a la tristeza. Hay una decisión frente a la tristeza, ¿verdad? Hay una decisión. En el sentimiento no todo es sentimiento y ya. Hay cierta decisión que el hombre, inspirado por Dios, puede tomar, tanto frente a la alegría como frente a la tristeza. Bueno, las experiencias de la vida, entonces, dice San Bernardo, nos irán acercando más a un rasgo, a otro rasgo. A veces parece que avanzamos, a veces parece que retrocedemos, pero en realidad es algo importante que necesitaba el corazón. Por eso confiar en el amor de Dios. Y como dice Teresita del Niño Jesús, aventarnos este camino de esperanza, ¿verdad? Eso es lo que Dios pide. Un corazón bien dispuesto. Eso es lo que Cristo pide a los prosélitos de allá, diría Lucas, a los prosélitos de allá de Asia, de Grecia, de Europa. Lo que pide Jesús no es que te inscribas a un curso de academia como pedían algunos maestros griegos. Lo que pide Jesús es solo un corazón. El Señor no viene para quitarte tus posesiones como los estoicos. Algunos maestros estoicos, ahí se llamaban algunos guías griegos, ¿verdad?, que pensaban que había que aprender a aguantar el sufrimiento. La fortaleza consistía en que los tristezas y alegrías de la vida nos hagan lo que haya Juan. Que no nos muevan. Estar ahí, digamos, con una fortaleza, diríamos, inconmovible. Así era una de las principales propuestas de esa escuela estoica. Entonces tienes tú que dejar cosas, dice la propuesta del Evangelio. Cristo no te pide dejar cosas, tú lo vas a recibir. Ese es Francisco de Asís. Ese es. Tú vas a llegar a un momento en que vas a decir, esto, esa es la libertad de los hijos de Dios. Llegaremos a ver ese rasgo. Bien, ahí en las copias está una breve descripción de cada uno de los puntos. Antes de empezar el primer tema, que es la plenitud de la ley, la página 5, ¿verdad?
digamos, no es que lo vamos a leer, pero bueno, ahí la tienen la referencia, ¿verdad? Más bien vamos a hacer la profundización. Pero para entrar a este primer tema, pues ¿qué creen? Hay que leer la Sagrada Escritura. Hay que leer el Evangelio. Y en esto consiste la primera parte de la tarea. Que ojalá para el día de mañana, hoy, la noche, puede ser antes de dormirnos, mañana durante el día, leer el capítulo completo, el capítulo 6. Ahorita vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 13 solamente, para entrar en esta reflexión del primer rasgo, que es aprender a llevar a plenitud la ley. Primer rasgo de la vida misericordiosa en el capítulo 6 de San Lucas. Vamos a leer estos versículos y luego ya empezamos la reflexión. Si tenemos la Sagrada Escritura, podemos ahí seguirlo. Los que no tenemos la Sagrada Escritura, bueno, a lo mejor está lejos, pero aquí está proyectado. Bien, alguien que nos haga favor de leer desde su lugar, que tenga la Sagrada Escritura, los primeros 5 versículos, capítulo 6, del 1 al 5, nos ponemos de pie, chiquito, y así volteando hacia allá, para que todos puedan oír. Gracias. Sucedió que cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús le respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban. Como entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que lo acompañaban. Y le dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otra persona que nos ayude a leer los versículos del 6 al 11, por favor. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había ahí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación el día sábado y encontraba así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra. Alabamos al Señor. Son del versículo del 1 al 11, lo que yo te dije del 1 al 13. La primera parte son estos 11 primeros versículos, divididos en 2 episodios. Primero, las espigas arrancadas en sábado, y segundo, la curación del hombre de la mano paralizada, también en sábado. Como recordamos, el sábado es respetar la ley. Y a Cristo fue muy criticado porque a la visión de los fariseos estaba transgrediendo la ley, porque estaba siendo fundado por la ley que el sábado era día de descanso y no podrías ni siquiera caminar un poco más de 600 pasos durante el día, y no podrías hacer
otra cosa casi más que orar, tomar agua y comer. La comida y el agua que ya debiste haber preparado desde el viernes, porque el sábado debería ser dedicado completamente a la oración, a la acción de gracias a Dios. El sábado Dios había descansado. Bien. Sin embargo, en estos 2 episodios, Cristo transgrede, a la vista de los fariseos, transgrede la ley. Pero a la vista del mismo Jesús, dice él, la estoy llevando a plenitud. Bien, vamos a tratar de profundizar en ello. Primero que nada, la reflexión sobre el orden. Ahorita decíamos, ¿verdad? Bien. Dicen los maestros de psicología que el hombre, el ser humano, todos formamos hábitos, formamos costumbres. Cada uno tiene su propio orden de vida. Tiene su momento de levantarse, dormir, levantarse, desayunar. Tiene también, podemos encontrar qué costumbres tienes al desayunar, qué costumbres tienes para descansar, qué hábitos tienes al momento de vestirte, cómo es tu manera de hablar, dirigirte a los demás. Cada uno, diríamos, tiene una forma. Este orden personal constituye la forma que tú tienes, tu forma de ser, tu personalidad, tu modo de hacer las cosas. Cada uno puede identificar e incluso podríamos compartir cuál es tu manera de ser. El orden está en la naturaleza, lo comentábamos ahorita, las estaciones del año. El orden está en la semilla. El orden está al momento de hacer un pastel de zanahoria. El orden está al momento de realizar un platillo. Hay un orden, hay una proporción. Y si alteras la proporción, no te van a salir los grampiñados. Te sale una marqueta. Pero si quieres hacer grampiñados, tiene un orden. Y aguas con que ahí en el momento de que hagan burbujitas, ¿verdad? Se te pasó, ya no salieron grampiñados. Hay un orden en las cosas. Hay un orden en la manera de ser de cada uno. Bien. Cuando hablamos de llevar la ley a plenitud, Cristo no solamente se refiere a la ley del sábado, ni solo se refiere a los 10 mandamientos, que eran lo que los fariseos tenían como la ley suprema, y luego todo el libro, los primeros 5 libros de la Biblia, donde la ley es desglosada en otros cerca de 700 pequeños mandamientos. De los 10, otros cerca de 700 mandamientos el pueblo realizó para ser fiel a la ley según ellos habían propuesto. Bueno, Cristo no solamente se refiere a eso, no solamente a eso. Cristo se refiere a este orden profundo del ser humano, a esto que uno descubre en su propia costumbre y en su propio modo de vivir. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? Así ahorita. Pongamos el ejemplo. Yo tengo por costumbre, alguien puede decir, yo tengo por costumbre el sábado en la tarde ver el juego de fútbol, o el sábado en la noche ver el box, ¿verdad? Nadie me gane la tele, porque yo la voy a ver toda la tarde. Cuidado con eso, denle control, ¿verdad? Bien, y la familia se atiene a ese orden. Mi papá ve el fútbol los sábados por la tarde. Si queremos ver películas, pues en la otra tele, ¿no? Bueno, ahí hay un orden, hay una costumbre. Y el Señor la defiende, como defendemos toda nuestra manera de ser, nuestra manera acostumbrada de reaccionar, de hablar, de planear y de hacer las cosas. Entonces dice el Señor, oye, es que hay un retiro. No, pues mira, o bueno, vamos a misa, no, mañana voy a misa yo, domingo voy a misa. El sábado en la tarde yo voy al fútbol, le voy al box. Un retiro, mejor busco un retiro que haya sea el domingo.
porque yo voy en la tarde el fútbol y el box. ¿Y eso es malo? No, es que no, es ver el fútbol, ver el box. No es solamente un hábito, una costumbre. Bueno, como decía Tomás de Aquino y los filósofos griegos, ¿verdad? Las costumbres o los hábitos buenos se llaman virtudes, los que conducen al ser humano hacia el bien, hacia la verdad. Pero las costumbres que no conducen al bien y a la verdad son llamados vicios, que en lugar de favorecer al ser humano, le afectan de manera, digamos, vamos a decirlo, negativa. Es muy fuerte esa palabra, pero un vicio a lo mejor no te hace un daño ahorita, pero te lo va haciendo poco a poco. Es una costumbre que no te favorece, que no te hace crecer y expresar lo que eres como ser humano. Ese es el vicio en general. Bueno, ver el fútbol y ver el box en sí mismos, pues parece que no hay una connotación de una acción mala. El punto es el siguiente: es una ley, una norma tuya, es algo que tú has establecido. Esa ley está llamada a su plenitud. ¿Cómo? Vamos a pensar en la reflexión. Pensemos ahorita vamos a resolver este cómo, lo que propone el Evangelio. Reflexionemos ahora en las leyes de la sociedad. Las leyes de la sociedad política, así son definidos por Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo se define la ley? Las leyes que tenemos en la sociedad: ordenamiento de la razón en orden al bien común. Instituido este ordenamiento por la autoridad legítima. Así es como define Tomás de Aquino la ley civil. Claro, es una definición que actualmente, digamos, algún abogado nos podría decir: pero también hay que ver estas cosas de la ley, también estas, como se ve en la contemporaneidad. Pero nos sirve de referencia para pensar en esto. La ley civil también está llamada a su plenitud. Por supuesto que la ley que pone la autoridad, no puede pensar la autoridad que es la mejor ley de toda la humanidad. Digo, a menos que seas Dios. La ley tiene un carácter también de temporalidad, en cuanto que la razón humana poco a poco va comprendiendo las situaciones de la vida de los pueblos y de los hombres. Y que una ley aquí, una ley dictada por la autoridad de aquí, es una reflexión supuestamente racional de esta sociedad de aquí. Ahí está un código civil, ahí está una ley de esta sociedad que luego hay que empatar con el código federal de todo el país, porque en un estado hay leyes muy parecidas a otro estado, pero en un estado hay leyes diferentes. Ojalá nos pusiéramos todos de acuerdo, y es más, ojalá viviéramos la ley. La ley tiene un carácter, la ley nacional civil tiene un carácter de finitud. Los derechos humanos nacen del intento de la humanidad por establecer unas leyes que puedan ser universales. Y la primera, el respeto a la vida. Pareciera que es una ley racional que todas las culturas y todos los hombres de nuestro tiempo pudieran comprenderlo. Ya vemos que la ley civil está llamada a llevarla a la plenitud. Incluso la más avanzada de las leyes, la más humana y la más universal, está llamada a la plenitud. Decía un filósofo, Emmanuel Kant. Hemos escuchado ese nombre, ¿verdad? Emmanuel Kant, filósofo
digamos, alemán, Dinamarca, danés, pero cristiano, pero pietista, digamos, de una fe protestante, digamos, ¿no? Él decía que había una ley que supuestamente todos podríamos comprender. Todos. Y que esa ley, pues pudiera ser una ley que llevara al ser humano por caminos de luz, por caminos de madurez y de sabiduría, ¿verdad? Y entonces decía él, esta ley, supuestamente que todos pudiéramos comprender y aceptar, era esta: tratar a la persona como fin y no como un medio, tratando de hacer una síntesis, ¿verdad? Una ley que todos pudiéramos aceptar, comprender y aceptar, y que nos llevaría a cierta sabiduría de la vida. Tratar a las personas como un fin y no como un medio. ¿Será? Bueno, pues esa ley también está llamada a la plenitud. Bueno, ¿y qué significa llevar a la plenitud? ¿Qué significa? Esta es la ley de Israel. El Señor Jesús invita a llevar a que cada ley humana, las que cada uno nos damos, las costumbres que tenemos, las mejores costumbres, las mejores virtudes, las mejores leyes, sean llevadas, sean perfeccionadas por la verdad, por el bien. Y esa ley llevada a la plenitud por la verdad y el bien está nostálgica, deseando el amor. La ley, la mejor ley que tú te des, la mejor ley que la sociedad alcance, desea el amor. Y el camino es la verdad y el bien. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es el punto. Cuando David y sus hombres tuvieron hambre, no podemos cumplir la ley del sábado. Cuando un hermano tiene la mano paralizada, no podemos cumplir la ley del sábado. Porque la ley del sábado, la ley que Dios dio al pueblo de Israel, era para su salvación. Llevar la ley a plenitud, llevar tus leyes a plenitud, tus costumbres, nuestros hábitos, es cuando un hermano está necesitado, tienes que superar. Así tu virtud y tu ley sean la mejor. Cuando un hermano está necesitado, tiene hambre, está enfermo, no podemos cumplir nuestras mejores leyes. Yo, o sea, la propia, la mía. Oye, este señor que ve el fútbol y el box el sábado, oye, pero tienes un hermano que acaba de accidentarse, ¿lo están llevando al hospital? No, pues mañana, porque ahorita tengo que ver el fútbol y el box. ¿Está mal que ve el fútbol y el box? No está mal, pero ahí estás llamado a superarte. Y esa ley que tú mismo te das y que eres capaz de superarte es vencerte a ti mismo. La ley llevada a plenitud por la verdad, por el bien y por el amor al hermano conlleva vencerse a uno mismo. Uno se puede amparar en la ley. Uno se puede amparar y justificarse, ¿verdad? Esto es lo que significa justificarse. No, pues llegué tarde porque se ponchó el tren, ¿verdad? Uno puede encontrar muchas razones por las cuales decir yo no esto o yo sí esto. Pues la ley que encuentres, la justificación que encuentres, está llamada a que si un hermano tiene una necesidad, tienes que superar esa ley. Tienes que superar esa justificación. La ley llevada a plenitud, dice San Agustín así:
San Agustín, al reflexionar sobre el orden, propone que todas las cosas caminan hacia la perfección cuando se insertan en el orden establecido por Dios. Ese orden es la ley de Dios. La ley de Dios. Mis leyes y las leyes de toda la humanidad están llamadas, según San Agustín, a acercarse, a parecerse a la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios? Básicamente, el orden es supeditar todas las cosas, toda la vida, a la gracia de Dios. Primer rasgo de la vida misericordiosa. Si un hermano sufre, todas tus cosas tienen que supeditarse a la ley de la gracia. ¿Quién podrá salvarse? ¿Cómo se le hace, Señor? ¿Qué es supeditar? Supeditar significa que, mi ley, tengo que, aunque sea muy valiosa, tengo que dejarla abajo, porque por encima está la ley de Dios. Siempre tengo que poner encima ese mandamiento del amor, esa ley de Dios. Y entonces, cuando un hermano, ¿cuándo tengo que vencerme a mí mismo? ¿Y cuándo tengo que superar la ley establecida? ¿Y cuándo tengo que, como la luz de los fariseos, ¿verdad?, transgredir una ley? Cuando el hermano cuando el hermano está necesitado. Ley de misericordia. Cuando el hermano está necesitado, en espíritu, en verdad, toda ley cae. No nos referimos entonces a las leyes solamente de la sociedad civil, ¿verdad? Sobre todo a la propia, a la que uno mismo se da, al orden de mi vida, a la costumbre que tengo. Por ahí va la cuestión de la superación, la ley llevada a plenitud, un orden racional que dio la sociedad o estableciste tú, que tiene sus bondades, pero que está llamada a ser perfeccionada por la ley de Dios. ¿Levantaste la mano? Sí, me acordé mucho de una experiencia de San Francisco de Asís que me impresionó mucho cuando leí. Fue que, pues, cuando estaba empezando la primera orden, pues llega una señora viejita, muy pobre, al laboratorio que tenían ahí, en la pobrecita que tenían para orar, y le dice a los hermanos de San Francisco: oiga, es que yo tengo mis 2 hijos, están con ustedes en la orden, y pues yo no tengo dinero para comer, y no tengo nada para comerme, y soy muy pobre, y quisiera que si me puede ayudar con algo, para comprarme algo de comida. Y luego le dice San Francisco, le manda a orar: oye, ¿tenemos algo para darle? Y le dice: no, pues es que no tenemos nada, lo único que tenemos es el evangelio, el leccionario con los evangelios que usamos para leer en la mañana las lecturas. Bueno, pues tráetelo, dáselo, y que lo vendes y comprar algo de comer. Y a mí me impresiona mucho porque toma incluso la que podemos decir: lo sagrado del evangelio, ¿no? Dice: no, la caridad, que lo tome, que lo venda y que se compre algo de comer, porque a Dios le agrada más que vivamos el evangelio que lo estemos leyendo. Entonces le dice eso. A mí me marcó mucho esa idea que leí de San Francisco, y digo: wow, que esa entrega y esa proposición de la caridad ante todo. La caridad por encima de todo. Muchas gracias, Nico, por esa poesía. Gracias. Y nos lleva a reflexionar en lo siguiente: las veces en que nosotros hemos sido amados así. El momento en que otra persona se venció a sí misma
en beneficio mío. La verdad es de que la vida humana no se puede, digamos, mantener o llevar si alguien no se vence a sí mismo. Si alguien no es capaz de superar el orden, ¿verdad? Yo creo que en la historia de cada uno podríamos reconocer momentos en los que alguien hizo eso por mí. Es una persona que ha entendido o que llega un momento en que esto que dice el Evangelio lo encarnó, lo ha vivido. ¿Alguien levantó la mano por aquí, perdón? Bueno, tenemos que decir que sí, pero más. O sea, vencer mi bondad, vencer mi orden de bondad, no solamente el mal que hay en mí, sino vencer lo que yo he constituido y pienso y ordenado como bueno, como el samaritano. El buen samaritano va a algo bueno, pero no supera su pereza, no, supera lo que tiene establecido, y es bueno. Oye, pues que si no, llego tarde a la escuela, llego tarde al templo. O sea, tenemos que poner el Evangelio como es, ¿no? Ese solamente lo puede hacer una persona que vive esto, que dice el Evangelio, que lo dice el Señor Jesús. Solamente alguien que es libre. Por eso, híjole, sí, o sea, hay que vencer lo malo, el vicio que hay en mí, y esa es una parte, ¿verdad? Sin embargo, la misericordia se manifiesta cuando soy capaz de vencer también mi propio orden de bondad y atenerme al orden de la caridad de Dios. Hay un desgarramiento, dar la vida y dar vida. Es esa cuestión de dolor que hay en el amor y la misericordia. Por ahí va el camino, ¿verdad? Es como ver las cosas, bueno, hacer las cosas no como yo pienso, creo que las debo de hacer, sino pensar cómo las haría Dios en ese ritmo, de hacer las cosas como Dios las haría. Decía aquel filósofo de espiritualidad de Tomás de Kempis, ¿se acordarán? ¿Verdad? La pregunta era, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Dios en mi lugar? Y ese lugar mío, desde donde yo me estoy preguntando, en la misericordia, se trata tanto desde el vicio, pecado, como desde la virtud y el orden de bondad que pueda yo haber alcanzado. Cuando uno supera ese orden de bondad que uno mismo ha establecido, ahí hay un camino, hay un paso, en el itinerario hacia Dios, hacia el hermano. Entonces, sí, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Hacerlo. Decía el señor arzobispo la semana, el domingo, el día de ayer, en la reflexión del tercer grupo de Adviento, apertura de la Puerta Santa, decía,
cuando le preguntaban a San Juan Bautista, el soldado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? El Señor siempre reflexionaba que muchas veces no se trata de saber. Sabemos lo que tenemos que hacer. La cuestión es dar el paso. Y ahí está la libertad, y ahí está la superación de la ley. En cuanto el Señor dice, yo no vengo a quitar, vengo a llevarla a su plenitud. Que el bien que hay en las leyes de veras llegue a una plenitud, a una perfección. Que el bien que hay en tus intenciones y en nuestros propios órdenes de bondad de veras llegue a una perfección, a una plenitud. Pero sobre todo brillará cuando un hermano está sufriendo, cuando un hermano está necesitado. El que tuvo hambre, cuando había hambre, cuando alguien estaba enfermo, ahí el Señor actuó. Le hubiera dicho al de la mano, ¿verdad? Vente mañana te curo. El punto es esa libertad de Cristo ante la necesidad del hermano. Y en ese rasgo es la superación de una costumbre buena, como la ley. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Padre, Sí. decía un padre, hay que darnos extraordinario, o sea, ese extra, o como decía la madre Teresa, hay que dar hasta que duela. No me duele, a lo mejor en mi gasto, a lo mejor en mi cansancio, en mi sueño, me duele, me mortifica, pero ahí está el servicio también, el dar a los demás. No llamarlo sacrificio, sino un darlo cuando se tiene que dar, no cuando lo quiera dar. O sea, sí, ¿no? Bueno, sí, claro, puede ser concebido así, aunque cuando se tiene que dar, también tengo que darlo queriendo. Sí. Exacto, esa es la cuestión. Sí, y también otra cosa, no dejar a Dios por Dios. O sea, no querer decir, estoy cumpliendo a Dios en una plática, en un rosario, por decir, cuando el hermano tiene la necesidad de la asistencia. No dejar a Dios por Dios. ¿Dónde está realmente ahorita mi deber, mi ser? A veces se cae o caigo en esa confusión, ¿sí? ¿Es el momento o no es el momento? Es como cuando alguien pregunta, padre, yo no vine el domingo a misa porque estuve en el hospital con mi hermano. No hay problema. Atendiste la necesidad de tu hermano. Esa es la cuestión. El que marque el orden es el hermano necesitado. Exacto. Yo no vengo a quitar la ley de que no hay que ir a misa el domingo, no. La estoy llevando a plenitud. El próximo domingo que el hermano esté en su casa, yo iré a la misa. O el lunes. Pero esa es la cuestión. Poder reconocer frente al necesitado una luz. ¿Qué tengo que hacer? Esta es la cuestión de la misericordia. Solamente Dios tiene. Tal vez sí puedo dar a mi mano en el hospital, pero ya también me dio ir. Entonces, ya viene mucho muchas veces nos tratamos de justificar con alguna situación de ese tipo, ¿no? Por eso ahí no se supone la ley, ¿verdad? Ahí no se supone la ley. Sí, pero ahí está el reconocerlo en nosotros, ¿no? Que al final de cuentas, eso creo que es lo que realmente nos cuesta trabajo de ser. Constantemente estamos justificándonos. Entonces es ahí donde tal vez yo me considero bueno. Y ese punto de que yo tengo que estar en ese análisis o en ese examen de conciencia para
Y nos fijamos que en esa superación es donde uno camina, como dice Teresita. En esa superación, en la obra de misericordia, es donde uno de veras está caminando. A lo mejor puedo hacer muchas cosas buenas, pero nunca di el paso, entonces no estoy avanzando, aunque hago muchas cosas buenas. Esta reflexión es la que tenemos que ir, digamos, a ir estilando. Esto que dice el Papa, la misericordia, qué bonita la misericordia. Vamos a ayudar a encontrar una luz, así rascándole más para adentro, ¿verdad? Y maravillarnos del amor con que somos amados. Regresamos a Espíritu Santo. Yo no sé, una de las confusiones. Una de las personas me preguntaba, yo no voy a misa, no con mi bebé, pero porque estoy todo el día cuidando a una persona, ¿verdad? Pero yo le digo, tú ya la persona puede ir y comer como si nada, no tiene que confesarse. No hay pecado mortal. Atendió un hermano. Es como el samaritano, bueno, eso es lo que el sacerdote se justificó porque iba al templo y no atendió al hermano, cuando lo que debe haber hecho es atender al hermano. Entonces no es pecado mortal, ni venial tampoco, ¿verdad? Entonces sí, lo que marca aquí es el hermano necesitado. Entonces la misericordia tiene esa mirada. La vida misericordiosa tiene la mirada puesta en el amor de Dios para uno mismo y para el hermano que necesita. Interesante. Padre, una Sí. pregunta. Me preguntaban a mí, el domingo, fui a misa de cuerpo presente. ¿Cumplo con mi precepto o tengo que ir buscar otra misa? ¿Cumple con el precepto? Dice, ¿sabe cuál es el precepto? Dice el derecho canónico. El precepto es que vayas a misa el sábado en la tarde o el domingo. Una exequia puede tomarse como misa. Vamos a hacer, si es misa, sí. Si es la pura oración, no. Si es misa, sí. Es misa. Esa es la cuestión. Y si le dieron las lecturas de la boda, porque fue el sábado en la tarde, es misa. Es que no es la cuestión de la lectura. Claro, es la Sagrada Escritura, pero es el sacrificio de Cristo. Unirme al sacrificio de Cristo, por eso cumplir con el presente. Esta es la cuestión de poder ir masticando y viendo cómo la vida en Cristo es una vida, híjole, que uno nos parece, híjole, pues ¿cuándo, verdad? Pero en realidad muchos lo estamos viviendo así, pero no lo hemos sabido reconocer. Es decir, el hecho de que tú estés aquí ahora es porque muchos se vencieron a sí mismos. Porque muchos se vencieron a sí mismos. Por eso estás aquí. Si no, y tú mismo realizas esto, que sin el amor, sin esta misericordia, el hombre no puede vivir. Pero como decíamos ahorita, vamos aprendiendo a reconocer el amor de Dios de veras aquí, encarnado, y que cuando nos justificamos, como decíamos ahorita, ¿verdad? En realidad, híjole, a veces al justificarme me estoy poniendo trabas yo mismo, ¿verdad? Claro, no es fácil, es algo que pues se tiene que ser, como dice, ayudado por Jesús, por la gracia de Dios, para ver, para reconocer, para vencerme. Hay cosas que se me facilitan mucho. Para decir una vez a una persona, mire, yo la verdad, será una cuestión psicológica, pero dice, yo no puedo decir una mentira. No puedo decirlo. Es algo, una constitución mía, yo de ahí no me voy a confesar, yo no puedo decir una mentira. Sin embargo, pero en estas otras cosas, ¿cómo me cuesta? Sí. Y en eso de lo que me cuesta, y en eso donde no me cuesta tanto,
estamos llamados a caminar, a llegar a una superación, a llegar a una perfección de esa costumbre, de esa manera y de esa ley, de ese orden. Incluso, bueno, ok, yo no digo la mentira, yo más bien digo la verdad y me cuesta no decir la verdad, decía este señor. Sin embargo, pues no por eso ya estoy perfectamente salvado, por así decirlo. Se trata de una persona íntegra en el tiempo que vamos caminando. Somos invitados a reflexionar en estas costumbres que tenemos, en estos reglamentos, órdenes que hemos desarrollado como seres humanos en la vida diaria, y reflexionar en si podemos modificar algo de estas órdenes, reglamentos, costumbres que tenemos para dar un paso en este camino de plenitud de amor. Pero la vida misericordiosa, el misericordioso ha reflexionado, ha llegado a esta, línea, a esta madurez de la vida, de poder reconocer los momentos de misericordia con los que somos tratados y con los que uno está llamado a realizar en este camino, como dice Santa Teresita. Poder reconocer lo que otra persona hizo por mí, poder reconocer lo que el mismo Señor Jesús hizo, hace por mí. Ahí hay una clave de misericordia. Entonces, en este primer momento que recordamos hoy, la misericordia necesita, no se refiere no solamente a lo que yo hago, es a lo que tú has recibido con misericordia de hoy. Y somos llamados a nosotros también vivir. Cuando lleguemos al momento de la justicia, en estos rasgos, recordaremos lo siguiente: para poder dar, así decimos, hay que saber recibir. Si no acoges el don que alguien te da, si no lo aceptas, y si no, dice Tomás de Aquino así, es el sentido de la palabra usar. ¿Qué significa usar? ¿Qué significa esa palabra usar? En la filosofía, usar significa una relación donde el ser humano hace suyo algo. Si no recibes y haces tuyo un don, si no lo usas, no vas a poder dar. Necesitas tú recibirlo, y es atesorarlo, recibirlo. Este es mío, fue dado para mí. Entonces sí vas a poder comprender qué es de lo tuyo. En el dar de la Madre Teresa, como decíamos antes, dar hasta que duela. Pues, oye, es que, dice el Señor Jesús, dar lo que te sobra, dar lo que no recibiste, dar lo que no usas. En la misericordia hay ese momento en que uno reconoce cómo los demás, superándose a sí mismos, llevando sus costumbres y llevando sus maneras de ser a una plenitud, se han entregado todo. Esta es la primer rasgo de la misericordia. Yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. ¿Cómo ven? Bien. La tarea.
La tarea es leer el capítulo 6 de Lucas, ¿verdad? En el material, en las copias que les entregamos, hay ahí algunas sugerencias de reflexión. Y están sugeridas tanto para la manera individual como también si alguien lo propone en algún grupo o algo, pues ahí hay algunas actividades que se pueden hacer por grupo, ¿verdad? Al final de cada tema hay algunas actividades sugeridas. Sería muy bueno que las reflexionáramos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser algo en libertad. La tarea para mañana es leer el capítulo 6. El capítulo 2, que es la elección de los 12 y la identidad, ese también será como que de tarea. Mañana vamos a reflexionar en los capítulos 3 y 4. Mañana. Ahora, sí, primera parte 1, segunda parte del otro, ¿no? Bien. Entonces, en la página 6, hay ahí una frase de San Remigio. Se llama misericordioso al que considera la desgracia de otro como propia y se duele del mal de otro como si fuera suyo. El mal de otro, la desgracia de otro, ahí está el camino de la misericordia. De lo que yo recibí y he usado, dones espirituales de entrega y de amor, yo soy llamado a hacerlo por el otro. Página 8. La frase de San Juan Pablo II. Es buen samaritano, en definitiva, el que ofrece ayuda en el sufrimiento, de cualquier clase que sea. Ayuda dentro de lo posible, eficaz. Entonces, en síntesis, en el camino de la misericordia, el hermano necesitado dicta el siguiente paso. El hermano necesitado, cuando dijo Isaías que el siervo de Yahvé, el pueblo sufriente, el pueblo que clamaba, iba a dictar la justicia. Es el capítulo 41 de Isaías. El siervo de Yahvé dictará la justicia a las naciones. El siervo de Yahvé es el pueblo sufriente. El sufriente es el que dice que es la justicia. El necesitado es el que dice que debo hacer. Ese es el hombre misericordioso. Ese es el hombre misericordioso. Lo ponemos en manos del Señor Jesús. Ponemos nuestro corazón y nos maravillamos de su bondad, de su revelación, de su evangelio. Cada uno, cada una podremos ver dónde estoy en este itinerario. ¿Dónde, en qué etapa, por así decirlo, en qué paso voy de esta misericordia? Primer rasgo de la misericordia.